Hola a todos, hoy vamos a ir conociendo los diferentes tipos de selectores que podremos estar utilizando. Bien, en principio cada elemento que agreguemos dentro de HTML va a ser una etiqueta. Esta etiqueta, a la hora de llevarlo a la parte de CSS, lo vamos a llamar como selector de etiqueta. Ese va a ser el primero de estos tres diferentes tipos de ejemplos que vamos a ir trabajando. Si vamos a la parte de CSS, nosotros tendremos que mencionar a este tipo de selector, de etiqueta, para aplicar sus respectivas declaraciones. De ese modo podemos darle los estilos que queremos. Ahora, no es el único tipo de selector que nos vamos a ir encontrando, porque también podemos estar ingresando el ID. El ID es un atributo que debemos aplicar dentro de lo que es HTML para darle algún tipo de nombre. Supongamos que le vamos a dar el nombre de título. ¿Sí? Le vamos a dar el nombre de título. Vamos a guardarlo. Me voy a la parte de los estilos. Y en los estilos, para llamar a ese selector ID, se debe agregar siempre el numeral. ¿Sí? Siempre vamos a agregar el numeral que va a estar vinculado a este ID. Entonces, desde aquí le vamos a acompañar con el nombre que hemos ingresado, que es título. Se abre las llaves y se le declara las diferentes propiedades. Como por ejemplo, si queremos aplicar un color de fondo, aplico la propiedad background color y le damos su respectivo color de fondo. Pongamos que quiero aplicar este color blue violet. Bueno, ahí estamos presenciando el uso de este selector ID para poder implementarlo. El ID deben saber que es único e irrepetible. ¿Qué quiero decir con esto? Que nosotros, por ejemplo, no podemos agregar otro tipo de elemento en donde se tenga que estar utilizando un ID con ese mismo nombre. Si nosotros agregamos acá ID título, es algo que no deberíamos hacer. A pesar de que funcione, que se pueda visualizar, si ahora yo guardo, se va a estar visualizando, no es algo correcto. Deben reconocerlo como si fuera el número de documento. El número de documento debe ser único y debe ser irrepetible, ¿no? Con esto quiero decir que nosotros no podemos tener más de un número de documento, ni tampoco podemos tener dos documentos, ¿sí? No podemos encontrarnos tampoco con otra persona que tenga el mismo número de documento que nosotros. Eso no debería ser así. Lo mismo pasa con el ID. Yo no puedo agregar más de un nombre. Supongamos que quiero agregar acá título, título 2. Eso no es posible. Debe tener un único nombre. Y también ese único nombre no debe repetirse con otro elemento, ya que de esa manera lo estaríamos aplicando de una manera incorrecta. En todo caso, podemos recurrir a darle algún tipo de diferenciación en cuanto a ese identificador que estamos trabajando. Aquí en el H1 le hemos dado título, pero también podría haberle aplicado título 2, por ejemplo, a otro elemento. De esa manera vamos a tener un cambio en el cual se sigue manteniendo que cada elemento tiene un identificador único. Entonces, de esta manera podemos llamar, si quieren, a ese párrafo que tiene el ID por medio del numeral título 2. Se abre la llave y se declara las características que queramos, como por ejemplo un color azul. Y ahí se puede apreciar a la derecha que sí está funcionando y se está aplicando correctamente. Bueno, pero en el caso de trabajar con otro selector, se podría estar implementando el uso del class. El class puede tener no solamente un único nombre, sino puede tener la cantidad de nombres que queramos, diferentes clases, y poder establecerse con ese mismo nombre, utilizarlo en otro elemento. Eso es posible. Es totalmente distinto al ID, que es único e irrepetible.
Ahora supongamos que vamos a crear una clase que se llame subrayado. Esta clase subrayado la podemos llamar desde CS por la inclusión del punto. El punto dice, acá voy a agregar una clase. Menciono subrayado, agregamos acá las llaves y le digo, bueno, para este elemento quiero que tenga la propiedad testDecoration underline para poder visualizar el subrayado. Bien, de esa manera se está aplicando ese subrayado sobre ese elemento. No importa tampoco que tengamos un ID y una clase, podemos trabajar en combinación aplicando las respectivas declaraciones y no va a haber inconvenientes. Ahora supongamos que esta clase subrayado la queremos aplicar sobre el H1. Bueno, para aplicarla necesitamos estar estableciendo el uso del class con ese nombre de subrayado. ¿Esto es posible? Sí, va a ser posible porque en el ID era la única omisión que no podíamos estar estableciendo, ya que el ID era único. Acá el class puede ser reutilizado la cantidad de veces que quieran. Si nosotros vamos acá, sin la necesidad de aplicar ningún tipo de propiedad, se podrá estar visualizando que el subrayado en la parte del título se está aplicando y se está reutilizando nuestro código. Esa va a ser una de las ventajas que tiene el uso de class, el poder reutilizar el código. Puede ser una línea de código, puede ser 20, la cantidad que sea necesaria de líneas de código. E incluso si queremos darle algún tipo de otra personalización más específica, por ejemplo, vamos a decirle que el H1 también tenga otra clase que quiero llamarla fuente. Voy a la parte de los estilos y desde acá podemos ir mencionando el punto fuente. Agregamos las llaves y le decimos, mira, quiero que tenga la propiedad fontFamily con la fuente fantasy. Si guardo, se podrá ver ese cambio del estilo de la fuente aplicando no solamente ese nuevo ingreso de estilo de fuente, sino también manteniendo el subrayado. O sea que podemos trabajar con una serie de propiedades por determinada clase y otra serie de propiedades por otra determinada clase. De esa manera vamos a estar reutilizando el código la cantidad de veces que queramos. Por ejemplo, si debajo queremos agregar otro párrafo, pero para este caso necesitamos agregar la clase fuente para que obtenga ese estilo de fuente, también lo podrá hacer. Y ahí se puede apreciar que tiene ese estilo de fuente este párrafo. Entonces ya estamos manejándonos con una serie de características que afectarían a determinados elementos mezclándose con diferentes tipos de selectores y en este caso la posibilidad de reutilizar el código con el uso de class. Que a diferencia del ID, ese código no puede ser reutilizado, va a ser exclusivo para cada elemento. Con lo cual el uso del class es comúnmente más utilizado si le tenemos que comparar con el ID. Así que estos son los tres diferentes tipos de selectores con los cuales podremos estar trabajando. El uso de etiquetas, el uso de class y el uso del ID. Esos son los principales selectores que se pueden trabajar desde la parte de CS. Así que espero que les haya gustado y nos vemos en el siguiente video.